Hola, el día de hoy desarrollaremos uno de los temas de la edad contemporánea, la Guerra Fría. Este es un tema muy interesante ya que la Guerra Fría, recordemos, marcó gran parte de nuestra historia contemporánea y tuvo mucha influencia sobre acontecimientos desarrollados durante ese periodo de tiempo. Para ello vamos a recordar primero y ubicarnos en esta línea de tiempo para poder ver en qué momento inicia la Guerra Fría y cuál fue su antecedente más cercano. Recordemos que durante el siglo XX se desarrollaron inicialmente lo que fueron las guerras mundiales. Tuvimos dos guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX. La Segunda Guerra Mundial, como tú debes recordar, es un acontecimiento que se desarrolló entre el año 1939 y que concluyó el año 1945. Tuvo una duración de 6 años. Este conflicto armado, que fue el más importante que ha tenido la humanidad, enfrentó por un lado a las llamadas fuerzas del eje, conformadas por Alemania, Italia y Japón, y por otro lado a las fuerzas llamadas aliadas, ¿no? Entre las cuales se encontraban Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética también formaba parte de este grupo, ¿no? Y Francia, principalmente, ¿no? Acompañados de otras naciones. Finalmente, la Segunda Guerra Mundial, como tú debes recordar, concluyó con la victoria de los aliados sobre las fuerzas del eje y la derrota del nazismo en Alemania. Muy bien, hay que decir que para poder introducirnos a lo que fue la Guerra Fría, debemos mencionar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial se van a llevar a cabo las llamadas conferencias en las cuales los aliados van a empezar a discutir sobre el futuro del mundo en general, ¿no? Y también de Alemania en particular, sabiendo de que Alemania va a ser derrotada durante este conflicto, se va a discutir sobre cuál debía ser el futuro de esta nación para poder evitar que en el futuro haya un nuevo resurgir de Alemania y por lo tanto una posible, ¿no? Un nuevo conflicto posible otra vez. Para esto se van a llevar a cabo estas conferencias y están muy relacionadas, recordemos, con lo que fue la Guerra Fría, sobre todo algunas de ellas. Es por ello que se considera que estas conferencias van a ser el inicio o los orígenes de lo que después nosotros entendemos como la Guerra Fría. Tenemos, por ejemplo, hay que mencionarla, a la conferencia de Yalta, que se considera uno de los hechos que marca el inicio de la Guerra Fría. El nacimiento de la Guerra Fría sería esta conferencia, la conferencia de Yalta, recordemos. En esta conferencia va a haber la primera discusión importante o el primer desencuentro entre los aliados, entre Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por otro lado. Así que por eso es que se considera este conflicto como el origen de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría, por lo tanto, viene a ser este enfrentamiento entre Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro. La Guerra Fría, recordemos, tiene algunas características que son muy interesantes mencionar. Recordemos que la Guerra Fría es un periodo de tensión internacional, es un periodo en el que el mundo va a estar muy a la expectativa de un posible enfrentamiento entre estas dos superpotencias. Recordemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ya posee armamento nuclear y la Unión Soviética en poco tiempo también va a emprender el desarrollo de la industria del armamento nuclear y también va a poseer esta tecnología. Así que había, por lo tanto, esta expectativa en el mundo de que podría estallar un conflicto nuclear entre estas dos potencias, ¿no? En segundo lugar, tenemos que esta es una época, como acabamos de mencionar, muy cargada de una intensa carrera armamentista entre estos dos países, ¿no? Muy aparte de la tecnología, ¿no? Y de la ciencia aplicada a lo que va a ser el desarrollo de la energía nuclear, también van a acompañarlo con otros armamentos, ¿no? Y se va a ver una gran inversión en lo que va a ser la industria de armamento en este periodo. Y en tercer lugar, tenemos que otra característica de la Guerra Fría será que no habrá durante este periodo de tiempo, en realidad, un enfrentamiento directo, ¿no?
Felizmente, no pudo darse, no se concretó este conflicto nuclear, este conflicto mundial que habría sido la Tercera Guerra Mundial, no se dio finalmente y por eso se dice que en la Guerra Fría no hubo enfrentamientos directos, pero lo que sí existieron fueron enfrentamientos en los cuales en otras partes del mundo van a estallar conflictos, en los cuales de alguna manera Estados Unidos, ¿no?, y la Unión Soviética van a tener que ver en este afán de influenciar en otros países, de tener influencia en el mundo, en el globo. Tanto estas potencias, Estados Unidos como la Unión Soviética, van a propiciar conflictos en otras partes. Vamos a tener, por ejemplo, algunos, ¿no?, casos, la Revolución Cubana, que tiene influencia también de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, será un ejemplo de esto, la guerra entre las dos Coreas y la finalmente separación entre las dos Coreas, son algunos casos en los cuales la Guerra Fría tuvo gran influencia para que estallen estos conflictos. Muy bien, hay que recordar también que la Guerra Fría suele considerarse su punto inicial el año 1945, año en que, recordemos, concluye la Segunda Guerra Mundial y se proyecta hasta el año 1991 aproximadamente. Este año va a ocurrir algo muy interesante y muy importante para la historia contemporánea, que será el fin de la Unión Soviética y, por lo tanto, su caída, la caída de la Unión Soviética, que finalmente terminará por desintegrarse, ¿no? Esta nación volverá a ser Rusia nuevamente, ¿no? Pasará a ser llamado la Federación Rusa, y esto marca, ¿no?, o esto marcó, en todo caso, ¿no?, lo que algunos llaman el triunfo del capitalismo y un nuevo orden mundial en el cual el comunismo va siendo dejado, ¿no?, de lado, ¿no? Muy bien, entonces hay que decir también, esto es importante, que la Guerra Fría, o los tiempos de la Guerra Fría, es un periodo en el cual vemos, hay principalmente dos polos que se enfrentan, ¿no? El polo norteamericano con su ideología, con su modo de vida. Los norteamericanos, Estados Unidos, defiende el capitalismo, ¿no?, como sistema económico, como forma de vida, ¿no? En la parte occidental, en Estados Unidos, se practica y trata a Estados Unidos de que también este sistema se practique en otras partes del mundo, las democracias, la democracia occidental, lo que llamamos nosotros el liberalismo, ¿no? Mientras que por otro lado, ¿no?, la Unión Soviética plantea un sistema comunista, ¿no?, donde haya un mayor control del Estado, en los recursos, digamos, ¿no? Se proponen cosas como el nacionalismo, el nacionalizar, el estatizar, ¿no? Es otro modelo económico y es otra forma de vida, y por eso, debido a la existencia de estos dos polos ideológicos y económicos también, ¿no?, es que se dice durante la Guerra Fría va a existir un mundo bipolarizado, ¿no?, lo que se llama el mundo bipolar. Lo han preguntado alguna vez en el examen de admisión y es importante por eso recalcarlo, que el mundo bipolar, este término, se debe justamente a esta situación que vive el mundo, ¿no?, en la que hay dos superpotencias con ideologías distintas que se enfrentan, ¿no?, y tratan de influenciar o hacer que sus ideas prevalezcan en el mundo. Muy bien, en este cuadro, lo que estamos viendo ahora, lo que vamos a ver a continuación, es que la Guerra Fría va a tener influencia en muchos aspectos de la vida, ¿no?, muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Tanto Estados Unidos como entre la Unión Soviética va a haber una intensa competencia, ¿no?, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista militar y también desde otros puntos, inclusive desde el punto de vista de la propaganda, ¿no?, influenciando a través de los medios de comunicación, a través del cine, por ejemplo, ¿no? Lo vemos en ejemplos de esto, ¿no?, en películas llevadas a cabo, ¿no?, como Rocky, por ejemplo, en la que vemos en una de sus películas, en la que se ve un enfrentamiento, ¿no?, entre este boxeador norteamericano y este ruso, ¿no?, desafiante, que viene a desafiarlo, y es el enfrentamiento, ¿no?, entre el capitalismo, entre Norteamérica y los soviéticos, ¿no? Y así podemos citar otros casos, ¿no?, de cómo
en el mundo en general, ¿no? En todos los ámbitos de la vida, va a haber este choque entre estas dos formas de pensar. En el ámbito del deporte también vamos a ver esta competencia. Y, por ejemplo, en la parte económica, lo que vamos a ver es que Estados Unidos y la Unión Soviética van a buscar, a través de la economía, ellos influenciar en otros países para ganar de esta manera aliados, ¿no? Recordemos que al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo, principalmente Europa, que es el principal escenario donde se llevó a cabo la Segunda Guerra Mundial, presentaba un escenario bastante catastrófico. La economía estaba paralizada y mucho del aparato productivo en Europa se había también detenido, no había habido producción, se había luchado en muchas ciudades y estas ciudades habían sido destruidas, por lo tanto había que reconstruir a estas ciudades y había que reconstruir la forma de vida, ¿no?, del europeo. Pero para esto se necesitaba obviamente un apoyo, ¿no?, una inyección económica. Lo que va a hacer Estados Unidos es aplicar un plan que le va a servir para de alguna manera ayudar a estos países. Es una ayuda económica, un fondo de dinero que va a Estados Unidos proponer a los países de Europa para que ellos puedan, ¿no?, recuperarse de esta crisis y poder levantarse, digamos, ¿no? Se le llamó el Plan Marshall. ¿Qué es lo que va a ocurrir ante esta ayuda, ¿no?, propuesta por Estados Unidos con el Plan Marshall? Es verdad, muchos países recibieron este apoyo económico y pudieron recuperarse de esta manera, ¿no?, de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunos países, entre ellos obviamente la Unión Soviética, van a desistir, ¿no?, de recibir este apoyo, van a negarse a recibir este apoyo, debido a que ellos consideraban, ¿no?, de que esto significaría a la larga una dependencia de Estados Unidos, pasar a depender de Estados Unidos, ¿no? Esta deuda haría que estos países pasaran a depender de Estados Unidos y ellos obviamente no querían esto. Lo que va a ocurrir es que Rusia va a llevar a cabo, ¿no?, la Unión Soviética va a llevar a cabo su propio plan de recuperación económica, ¿no?, para él y para sus aliados, llamado el Plan Molotov. Muy bien, el Plan Molotov entonces vendría a ser el equivalente al Plan Marshall, ¿no?, este apoyo financiero que la Unión Soviética le va a brindar a sus aliados. En el campo militar, ¿no?, creyendo en la idea de que podría tarde o temprano estallar un conflicto mundial, ¿no?, una tercera guerra mundial, lo que va a ocurrir es que va a entrar en acción el sistema de alianzas nuevamente, ¿no? Tal cual había ocurrido en la Primera Guerra Mundial y tal cual había ocurrido previamente a la Segunda Guerra Mundial, en esta oportunidad va a haber un nuevo mecanismo de sistema de alianzas o de bloques. Estados Unidos va a formar una alianza militar conocida como la OTAN. Se va a conformar la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Estados Unidos con los aliados de Europa Occidental, los países occidentales, van a formar este bloque con la finalidad de que en caso estallara un conflicto armado, ellos irían juntos, ¿no?, a este conflicto. Y por otro lado tenemos el bloque formado por la Unión Soviética. Recordemos que este bloque va a ser una respuesta a la OTAN. Ha sido pregunta, en algún momento fue pregunta de examen de admisión también, la respuesta de la Unión Soviética, ¿no?, y el bloque formado por la Unión Soviética para, en caso de una guerra, responder a la OTAN y enfrentar a la OTAN, va a ser el Pacto de Varsovia, llamado así por la ciudad, obviamente, donde se va a firmar este acuerdo, ¿no?, la ciudad de Varsovia. Entonces, el Pacto de Varsovia representa la respuesta de la Unión Soviética y del bloque oriental a lo que hizo el bloque occidental con Estados Unidos, con la OTAN. Muy bien. Recordemos también que este es un periodo en el cual va a haber una intensa competencia en el campo de la ciencia, en el campo científico. Ya hemos hablado, ¿no?, el caso de la energía nuclear, el desarrollo de la energía nuclear,
también va a haber un desarrollo científico en el ámbito del espacio, ¿no? De la carrera espacial. ¿Ya? Si hay algo bueno, ¿no?, que dejó la Guerra Fría, dentro de todos estos conflictos, ¿no?, algo bueno que dejó la Guerra Fría será justamente el hecho de que estos países van a invertir también mucho dinero, muchos capitales, en dar un impulso a poder desarrollar los viajes al espacio. Y gracias a esto va a haber muchos logros. El ser humano, ¿no?, la humanidad va a ver en este periodo grandes logros, va a alcanzar, entre otras cosas, por ejemplo, el primer viaje al espacio, se va a concretar de parte de los rusos, fue esto, ¿no? Y tenemos a Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en viajar al espacio. Otro ejemplo lo vemos en la llegada del hombre a la luna. Esto fue una hazaña, ¿no?, de los norteamericanos, de Estados Unidos, cuando Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en alunizar, y por lo tanto también vamos a ver este desarrollo de los viajes al espacio durante este periodo como parte positiva. Muy bien, la Guerra Fría, entonces, es todo este periodo. Durante esta época vamos a ver, como hemos mencionado ya, muchos conflictos en otras partes del mundo. En muchos temas va a haber influencia de la Guerra Fría, y esos temas vamos a irlos viendo poco a poco con posterioridad. Por hoy esto sería todo. Espero que este tema les haya servido, es muy interesante y será hasta una próxima oportunidad.